Barbiana no eran más que 4 casas dispersas por el bosque, a 500 metros de distancia entre sí, y una pequeña iglesia. Había sido parroquia y todavía lo era desde el punto de vista burocrático y administrativo. Pero el arzobispado de Florencia había anunciado su cierre, ya que la montaña estaba despoblándose y no tenía sentido enviar un párroco allí. Según ellos, la solución obvia era mandar un sacerdote como don Milani y así quitárselo de encima, como un exilio. En Barbiana no había carretera, no había luz ni agua, el correo no llegaba hasta allí y no había teléfono. Llegó a la estación de Vicchio en el tren de las 2 y le pregunté si necesitaba un taxi, como era costumbre, ¿sabe? Me dijo que sí, que iba a Barbiana. Como llevaba una maletita, me ofrecí para llevársela, pero me contestó: mire, no necesito su ayuda, limítese a llevarme a Barbiana. Respondí: está bien, como quiera, póngase cómodo. Don Milani se baja del taxi. Recorre a pie los 2 kilómetros que le separan de la remota iglesia. Este curioso sacerdote ya se hizo notar en su anterior parroquia. Había creado una escuela popular nocturna. En Barbiana, pronto se encuentra con los niños del lugar, hijos de campesinos y agricultores. Es entonces cuando se da cuenta de la necesidad de crear una escuela. Él fue quien convenció a los padres para que nos llevaran allí. Él estuvo hablando con ellos y les convenció. Todo fue idea suya. Seguramente nuestros padres hubieran preferido ponernos a trabajar, creo yo. Llegó como un ave de presa, ¿sabe? En cuanto supo que una nueva familia había llegado a su parroquia, ¿qué hizo? Aquella misma tarde vino a casa de mis padres para hacerles entender la importancia del asunto. Y este chico dijo qué va a hacer con él. Envíele inmediatamente a la escuela. Así que al día siguiente me encontré en la clase de don Milani. Al principio, para dar confianza a los padres, don Milani creó, de acuerdo con ellos, una escuela técnica de formación profesional que posteriormente preparaba para la obtención de un diploma de diseñador industrial. Enseguida las asignaturas se diversificaron y se hicieron más generales. La escuela gratuita permitía a todos los niños continuar su educación escolar, que por entonces solo era obligatoria hasta los 11 años de edad. Lo de Barbiana no se parece en nada a un colegio. No hay pupitres ni pizarra. La clase se hace al aire libre desde abril a octubre y en invierno en el presbiterio. Al principio hay 6 alumnos, luego 12, luego 20 y más aún a medida que la escuela adquiere una sorprendente reputación. En Barbiana no hay suspensos y todo el mundo está capacitado para los estudios. Pronto, niños de los pueblos vecinos como Vicchio, San Martino, Campestri, Pontiaseve, etc., acuden a casa del cura. Me habían suspendido en el Instituto del Estado, así que no tenía alternativa. O me iba a Barbiana o dejaba de ir a la escuela. Algo no iba bien porque de los 5 años de primaria tuve que repetir 3 cursos, primero, tercero y quinto. Fui al pueblo de San Lorenzo para incorporarme a la escuela secundaria, que duraba 3 años. Pero al segundo año me echaron por malas notas. Cuando acabé la escuela elemental, estuve un año con los salesianos de Borgo San Lorenzo y mi nivel de preparación era nulo. Tenía un par de asignaturas pendientes y me vine durante el verano a Barbiana para recuperarlas. Al final la experiencia me gustó tanto que me quedé varios años más. Yo nací en el sur de Italia. Luego mi familia vino a la Toscana en 1952. 2 años después murió mi padre y por mediación de un sacerdote me llevaron allí arriba porque mi familia no tenía medios para mantenerme. No había otra opción. O dejabas los estudios después de la primaria o ibas a Barbiana.
Y Barbiana era la única a nuestro alcance, la única escuela no elemental de la zona, o sea, la única escuela secundaria a la que se podía llegar a pie. ¿Se tarda mucho en llegar a Barbiana? Sí, está a 1 hora y media de camino, pero era como dar un paseo. Y antes tampoco era muy duro andar durante 1 hora y media. Hoy es más difícil, claro, pero en aquellos días era fácil. Cuando volvía por la noche los animales me hacían compañía. Lobos no, porque no había, pero había lechuzas y mochuelos con esos ojos tan grandes. Siempre había lechuzas y cárabos entre los árboles. Yo les oía mientras andaba y hablaba con ellos. Ellos ululaban y yo les respondía. A veces incluso me paraba 5 minutos para hablar con una familia de esas aves. Había algunas que conocía y me quedaba allí un rato por la tarde a charlar con ellas antes de volver a casa. Él iba a la escuela incluso cuando nevaba. Fíjese, con nieve y todo. A veces se quedaba allí a dormir. Iba en bicicleta y cuando había mucha nieve la dejaba por el camino y seguía a pie. La zona estaba cubierta de hierbas altas y húmedas, así que cuando había niebla o nieve siempre llegaba mojado. Un día cogió una hoz y se puso a abrir un camino hasta Barbiana, hasta la mismísima entrada, arriba del todo. Así podía ir en bici y no mojarse. Dejó todo el camino despejado y llegaba a la escuela seco. Me acuerdo que era un sábado por la tarde y se presentó en mi casa. Mi padre y mi madre le dicen, este es el chico. Pero papá, digo yo, papá, yo no voy de ninguna manera, no quiero estar dando vueltas de un lado a otro. Fue un sábado por la tarde. Me acuerdo porque mi padre tenía la tarde libre. Los sábados por la tarde no trabajaba y se quedaba con mi madre. Y allí estábamos todos juntos hablando con don Lorenzo. Y él dijo, en fin, entonces vendrás a la escuela. Empezarás el lunes. ¿Qué digo el lunes? Mañana mismo. Pero papá, dije yo, si mañana es domingo, por favor, mamá. Pero no hubo manera, tuve que empezar aquel mismo domingo. Los únicos deberes que teníamos en Barbiana consistían en estudiar bien y mucho, los 7 días de la semana. Para nosotros no había domingos ni festivos. La razón de estudiar 12 horas al día y 363 días al año radicaba en el hecho de que era necesario recuperar los siglos de retraso cultural en el campo. La escuela de Barbiana no era una escuela aburrida, porque nunca hubo 2 días iguales el uno al otro, ni ninguna clase igual a otra. Había clases de astronomía. A mí me parecían fascinantes porque, para empezar, eran las más fáciles de entender. Había que estudiar el cielo y para llegar a la escuela había que hacer una caminata de 2 o 3 horas, así que había mucho tiempo para observar el cielo. Don Milano decía a menudo, no es que no tengan cultura, es que tienen otra cultura. Y me señalaba, tú cuando hablas de los árboles dices, los árboles. Mis alumnos nunca dicen los árboles, dicen el cerezo, el peral, la vid, etc. Y no es lo mismo. Tú solo dices los árboles. Casi se puede decir que me engañaba, pero de una manera positiva. Sabía, por ejemplo, que me encantaban los motores. Me gustaban los motores de 2 tiempos, de 4 tiempos. Me hacía montar y desmontar motores a la edad de 11 o 12 años. No, tenía 10 años.
Tenía que montarlos, desmontarlos y luego hablar de lo que era un motor a 4 tiempos, un motor de gasolina, uno de gasóleo, el pistón. Nos pasábamos horas viendo lo que eran todas estas cosas. Después me hacía escribir una redacción sobre el tema y yo la escribía. Cuando alguno se equivocaba, servía para que los demás aprendieran. Nadie se ponía enfermo. Don Milani no era un maestro de escuela, no había que engañarle. No había notas, no había ni primero ni último de la clase. No paraba hasta que toda la clase hubiera entendido la suma o la manera de resolver una ecuación, o hasta que el problema nos saliera bien a todos. Era así, si alguno no entendía algo, era capaz de pasar su día entero explicando el mismo problema. Él quería que hasta los más atrasados participaran en la clase, porque si no, acababan yendo a remolque. Los más adelantados tenían la responsabilidad de evitar que se quedaran descolgados. Todos tenían que ayudarse, ¿entiende? Él nos seguía adelante hasta que todos y cada uno entendiéramos a fondo el tema en cuestión. Y si no, la clase se paraba. A lo mejor usted se pregunta por qué nos quedábamos allí. ¿Qué es lo que nos hacía permanecer ahí arriba? Puede que fuera su sistema pedagógico. Es decir, su manera de hacer que te interesaras en las cosas, no superficialmente, sino en profundidad. Los alumnos más veteranos enseñaban a los recién llegados. Cuando el sacerdote se ponía enfermo, las clases continuaban y si un alumno no comprendía algo, le preguntaba sin problemas a sus compañeros. Digamos que si no entendías algo, te lo explicaban los amigos, los padres o los chicos mayores. Así no existía la típica relación profesor-alumno entre nosotros. Aquello nos hacía más responsables. Además, para el chico que escuchaba, o sea, el que hacía el papel de alumno, era más fácil entender a sus compañeros porque se lo explicaban de una forma familiar. Los mayores tenían que enseñarles a los novatos, así que uno pensaba, a lo mejor dentro de un año me toca enseñar esto a mí. Así eran las cosas entre nosotros. Era un sistema muy hermoso. Los mismos alumnos hacían de profesores y todos aprendíamos juntos. La única asignatura que enseñaba de forma estricta era el italiano. El nuestro era pésimo y había días verdaderamente lamentables, pero él no perdía la paciencia y seguía enseñando. Quería sobre todas las cosas que aprendiésemos a hablar bien. Quería que nuestro vocabulario estuviera a la par que el de cualquier otro. No solo el saber escribir, sino el saber hablar, para él era fundamental. Porque en el futuro nos iba a servir como un arma para enfrentarnos al patrón, para discutir con el hijo del doctor, en fin, para luchar contra la clase dirigente. La diferencia entre mis niños y los vuestros no tiene nada que ver con la cantidad ni la calidad de los tesoros que ambos guardan en sus mentes y en sus corazones. La diferencia está en el umbral entre lo interior y lo exterior. Ese umbral en sí mismo es la palabra. Los tesoros de vuestros muchachos salen libremente por esa puerta abierta de par en par. Sin embargo, el talento de estos chicos está encerrado en su interior y no puede dar fruto. Eso es lo único que les falta a mis alumnos, dominar la palabra. Entender las palabras de los demás para captar la esencia y los límites precisos del mensaje y las propiamente suyas para poder expresar sin esfuerzo ni malentendidos las infinitas riquezas que guardan en su espíritu. Todos, o casi todos los días, traía el periódico. A veces el domingo venía un invitado y traía otro periódico. Don Milani leía y comentaba los artículos principales. Se podía decir que era como una clase. Después de comer había una hora o dos o hasta tres de lectura de periódico. Cuando leía, a veces levantaba los ojos y miraba a ver quién estaba atento y quién no. A mí me señalaba con el dedo y me decía, Nevio, ¿qué acabo de decir? Te quedabas helado. No sabía qué hacer. Intentaba decir algo, pero me hacía sentir como un estúpido. Y decía, ¿por qué no me has preguntado? ¿Por qué no me has hecho parar si no lo entendías? Por ejemplo, si leía una palabra como, no sé, como soberano, por ejemplo,
y un alumno le interrumpía y preguntaba ¿qué quiere decir soberano?, él se lo explicaba. Pero si seguía leyendo y nadie le preguntaba lo que quería decir, luego nos lo preguntaba él. ¿Qué quiere decir soberano? No sé, no lo sé. Y nos echaba un buen rapapolvo. Hablábamos del gobierno italiano, de los disturbios en Francia, de la guerra si había alguna. En aquella época estaba la guerra de Vietnam, el conflicto entre Kennedy y Cuba y todo eso. Por las noches yo pasaba mucho miedo porque, vaya, pensaba que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y yo estaba solo en Barbiana mientras mis padres estaban en Vicchio. En fin, solo tenía 11 años. Nos enseñaba geografía indirectamente. Si, por ejemplo, había pasado algo en un país africano o en los Estados Unidos de América, la clase consistía en una investigación profunda del país y del tema que se tratara. Era un método diferente, pero al fin y al cabo cubríamos todas las materias. Otro aspecto importante de la lectura del diario era que muchas veces no era fácil interpretar lo que decía y nos enseñaba a leer entre líneas, a ver cuáles eran las intenciones del periodista y cuál era el mensaje que nos quería comunicar. No se trataba solamente de leer el periódico, sino de enseñar a los niños a leerlo. Por ejemplo, una cosa que hacíamos mucho era comparar un periódico como La Nazione con otro como Il Giorno o l'Unità. En Barbiana no se inculcaban ideologías. El objetivo era enseñarnos a reflexionar por nuestra cuenta. El periódico era uno de los instrumentos que utilizaba para abrirnos una nueva dimensión. Quería que viéramos que el mundo no terminaba en los límites de nuestro país, que había otras realidades y otros intereses mucho más amplios. A los que no solíamos leer el periódico en nuestras familias, nos daba una visión de la vida que no habíamos tenido antes. Saber leer un periódico deportivo no es saber leer. Saber leer significa, por lo menos, comprender un diario de la primera a la última página. Y si no se entiende absolutamente todo, como mínimo comprender la primera página. Si no entiendo ni siquiera la primera página, si no sé lo que es un ciudadano de pleno derecho o un ciudadano soberano, tampoco podré entender la importancia de una medida política o de un discurso político. Se trabajaba con entusiasmo. La escuela era una revolución, una guerra que ganar. Pero el cura era exigente y había que pagar un precio por la victoria. Cuando hablábamos de fútbol o de música se ponía como una furia. Lo del fútbol para él era peor que si habláramos de droga. Gracias a eso existe la pirámide social. Los intelectuales no hablan de fútbol. Lo que pasa es que los hijos del pueblo pierden el tiempo corriendo detrás de un balón. Él decía, hay que recuperar el tiempo perdido. Ellos no lo han tenido, sus padres tampoco. No han tenido tiempo. Ahora hay que ponerse a trabajar, hay que redoblar los esfuerzos. Y yo respondía, ten cuidado de no exagerar, puede ser agotador para los chicos. Y él, ¿pero qué dices? Es apasionante. Tienes que decirles que es apasionante. Y en fin, a veces los niños acababan bastante cansados. En los recreos jugábamos al rescate. En Barbiana también aprendimos a nadar. A los chicos del campo nos aterrorizaba el agua y por eso decidió que se hiciera la piscina, aunque tampoco había mucho tiempo para juegos. Aprendimos a conducir ciclomotores a los 11 o 12 años, porque efectivamente era un invento muy útil. No era ningún juego. A veces nos divertíamos haciendo carreras hasta la escuela, pero como el padre oyera el ruido y viese que estábamos haciendo una carrera, nos caía una bronca de cuidado. Los padres, las familias y los amigos también participaban en la vida escolar. Entre todos convirtieron el sendero que llevaba a la iglesia en una carretera transitable. También construyeron una piscina abastecida por unas cañerías que captaban el agua de un manantial a 3 kilómetros de distancia. El sacerdote, a pesar de su exilio, siempre había permanecido en contacto con el mundo exterior. Antiguos amigos y otras personas subían a menudo a la escuela. La notoriedad de los escritos de Don Milani provocaban la curiosidad y el interés de numerosos visitantes.
Comenzamos el día escribiendo una carta a Mario Lodi. Y fue cuando me di cuenta de que esta escuela era muy interesante. Solo llevaba 2 días viniendo a clase. Volví a la semana siguiente y seguí viniendo durante el resto del año. Hacía lo que podía. Por las mañanas iba a mi colegio y por la tarde venía aquí, donde tenía que enseñar latín al resto de los niños, porque a don Milani, aunque sabía latín, le aburría bastante enseñarlo. Cuando vengas, me decía, coges y les enseñas cómo se corta el hierro, cómo se montan las piezas y cómo se sueldan. Diles que se hagan una silla cada uno. Me parece un poco difícil, le dije. Hace falta un poco más de tiempo para hacerse una silla, sobre todo si es un chaval. Puedes decir misa, me contestó. Tú enséñales a montarlas y a soldarlas, después no te preocupes. Luego, si la sueldan mal o no lo consiguen hacer, pues nada. Porque dice, cuando se sienten encima, si lo han hecho mal, se caerán al suelo y así aprenderán más rápido a hacerlo mejor. A veces les ayudaba a estudiar historia o anatomía. Me acuerdo que estuvimos un mes estudiando anatomía. Simplemente estudiaba con ellos. Yo no era profesora de anatomía. Los chicos estaban muy atentos. A veces él les hacía alguna pregunta, o yo, pero también les decía a los chavales que preguntaran cosas e hicieran comentarios. No se trataba de que estuvieran callados como tumbas. Lo que quería es que aprendiesen. Les decía, pregunta eso, venga. Pregunta a los demás qué es esto, o bien, a ver quién te dice para qué sirve eso. Durante el verano, cuando caía el sol, siempre estaban liados con algo, pero siempre trabajando y divirtiéndose. Él decía, ojalá pudiéramos ponerle un clavo al sol para pararlo, porque tenemos tanto que hacer, tantas cosas. Querían saber cuál era la orientación política del periódico en el que yo trabajaba. Preguntaban por qué el diario trataba tal tema así, etc. Querían saber con qué actitud ocupaba mi puesto. Y de repente me hicieron un auténtico examen, o mejor dicho, un juicio. Eso fue una gran sorpresa para mí. Ver a esos chicos que vivían en tales condiciones de aislamiento y tenían tanta curiosidad por los temas políticos, los problemas sindicales, la educación civil, la representación popular o por el funcionamiento de las cámaras. Esos chicos conocían la historia del fascismo en Europa, la historia de los hebreos, la historia de las persecuciones de los nazis, y vivían la realidad del mundo con la conciencia y el espíritu de futuros ciudadanos, y no como niños pequeños que están allí sentados para que les metan ideas en la cabeza. Por Barbiana pasaban todo tipo de personas. Vinieron ministros africanos y nos contaron los problemas que tenían para la gestión de sus países. A veces venía un tal Eric, un sindicalista de Chicago, que nos hablaba de sus experiencias, o bien nos enseñaba una canción, o nos traía discos de Bob Dylan, que luego nosotros nos aprendíamos de memoria. Me acuerdo que venían periodistas a contarnos cosas curiosas y abogados que nos explicaban las leyes o cómo se dictaba una sentencia. A veces estábamos en clase sentados en torno a la mesa y de repente decía, vamos fuera chicos. Y nosotros recogíamos todo y nos íbamos a escuchar a tal o cual personaje que estaba de visita en Barbiana y que tenía algo que enseñarnos. Don Lorenzo Milani ci diceva sempre che dovevamo domandare. Don Lorenzo Milani siempre nos decía que cuando veíamos a esta gente teníamos que hacerles preguntas, que teníamos que aprovechar la oportunidad para aprender algo de ellos. Decía que había que escuchar todo lo que sabían y que era bueno que viniesen a contarnos cosas.
Y cuando venían estas personas, profesores, físicos, curas y demás, se enfadaba muchísimo si no les hacíamos preguntas. Les bombardeábamos a preguntas. Les planteábamos 1000 cuestiones, les interrogábamos. De esta manera les sacábamos todo lo que nos podían aportar. Me acuerdo muy bien de una vez que vino un matemático y estuvimos todo el día dando matemáticas, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Aquel señor se quedó verdaderamente impresionado y dijo: yo no sería capaz de llevar una escuela de esta manera. Al día siguiente nos hacía escribir una redacción sobre la visita, sobre aquello que habíamos discutido, sobre el personaje, sobre el tema, en fin, sobre todo lo que habíamos aprendido. Un emigrante que trabaja en un restaurante inglés nos ha dicho que en Inglaterra para divorciarse basta con hacer una instancia. Una amiga alemana, Elga, dice que en Alemania para que te contraten hay que jurar no ir a la huelga nunca. Le hemos preguntado a un pastor eclesiástico sueco: si está de caza y ve moverse un matorral, ¿dispara usted? Sí, ha respondido. Y luego voy a mirar. Si es un niño, soy un asesino. Y si es una liebre, soy como todo el mundo. Nos ha impresionado mucho escuchar esto de boca de un pastor. Si la persona que venía estaba de acuerdo con él en todo, era su mejor amigo. Pero si esa persona se atrevía a poner en duda sus métodos de enseñanza, el padre le decía: pero admítalo, sus propios hijos seguramente preferirían estar todo el día jugando al fútbol antes que ir a la escuela. ¿Por qué no les compra un jukebox o les mete en un equipo infantil? ¿Por qué no? Aquello era catastrófico. Luego le decía que estaba podrido por la burguesía. Y si el invitado se dejaba arrastrar por sus ideas, que no eran en absoluto las de Don Milani, este le daba pie a que las expresara. En fin, cuando se encontraba con alguien totalmente opuesto, le rebatía y le daba una auténtica ducha fría. Nosotros conocíamos esa escena muy bien y siempre estábamos deseando que sucediera. ¿Por qué tenía esa actitud? Yo creo que con esa postura quería demostrarnos que no había que dejarse pisar por nadie. Un día nos llegó una carta diciendo que el cardenal Florid, el cardenal de Florencia, iba a venir a Barbiana. Era el gran enemigo de Don Milani. En fin, Don Milani había ido a parar a Barbiana como castigo gracias a este personaje. Digo personaje entre comillas. Llegó en un coche. Nosotros teníamos mucha curiosidad por ver este encuentro entre Don Milani y el cardenal. Digamos que el cardenal era su superior jerárquico y el padre era una persona muy obediente. Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, Don Milani no era un revolucionario rebelde, era un revolucionario obediente. El padre salió a su encuentro muy tranquilo y estuvo correcto, pero no de una manera sumisa. Vamos, él estaba como muy tranquilo. Le saludó de una manera, no sé, le besó la mano, pero yo diría que no fue exactamente un beso de sumisión. El cardenal quería quedarse a solas con Don Milani, ya fuera en el confesionario o en la habitación, y hablar con él a puerta cerrada de los problemas de la parroquia, de los problemas episcopales. Don Milani se negó inmediatamente. Dijo: no, su eminencia ilustrísima debe saber que quien viene a Barbiana tiene que hablar delante de los chicos, porque ellos tienen que aprender y los demás tienen que enseñar. Aquel día fue distinto por la visita de aquel personaje, pero la manera de dar la clase fue la misma. Así que don Lorenzo Milani se sentó en su sillón y a su lado el cardenal. Pero su actitud hacia nosotros no cambió lo más mínimo. Un domingo, el profesor Amanati, un amigo de la escuela, llegó a Barbiana para mostrar un artículo dedicado a los capellanes militares.
El artículo de los capellanes militares fue publicado en el periódico Nazione en febrero de 1965. No eran más que unas pocas líneas en las que se decía que los capellanes militares jubilados se habían reunido en Florencia, en la calle Lorenzo el Magnífico, y habían declarado que la objeción de conciencia era un acto de cobardía. Él quería demostrar a sus chicos la injusticia de estas declaraciones de los capellanes militares. Quería hacerles ver que cómo es posible que un hombre que por no ir al servicio militar paga un precio tan alto y va a la cárcel pueda ser tachado de cobarde. Esta respuesta de don Lorenzo Milani fue enviada a todos los periódicos italianos, pero solo fue publicada en la Rinascita, que en aquella época, hoy en día ya no se publica, pertenecía al Partido Comunista. Se armó un pandemonio. Hubo un gran escándalo porque un semanario comunista como el Rinascita hubiera publicado una carta de un sacerdote criticando a las Fuerzas Armadas. Y nosotros, por primera vez, en lugar de ser espectadores pasivos de la realidad exterior, habíamos pasado a formar parte de ella. Todos los medios hablaban de ello, la televisión, los periódicos, etc. Por primera vez no nos sentíamos marginados. Yo creo que aquello influyó mucho en nosotros. A raíz de la publicación de la carta a los capellanes militares, don Milani y la revista Rinascita fueron acusados de apología del crimen. El proceso tuvo lugar en Roma. Don Milani, enfermo, no pudo acudir. Sin embargo, escribió una carta en su defensa a los jueces. Como de costumbre, este evento fue un pretexto para una reflexión conjunta y un debate en la clase, y a don Milani le brindó la ocasión de dar a sus alumnos una lección de la vida, como él solía decir. La carta decía: el deber de ustedes, los jueces, es hacer que se respete la ley. Pero yo, que soy profesor y enseño a niños que el día de mañana serán adultos, mi deber es hacerles pensar en mejores leyes para el futuro. Según los teóricos y ciertos tribunales alemanes, por el asesinato de 6 millones de hebreos solo puede responder Hitler. Pero a Hitler le negaron esta responsabilidad por estar loco, con lo cual es como si este crimen nunca se hubiese cometido al no tener autor. Solo hay un modo de salir de este macabro juego de palabras. Tener la valentía de decir a los jóvenes que son todos soberanos de sí mismos y que por tanto la obediencia no es una virtud, sino que es una de las más taimadas de las tentaciones. Que no se crean capaces de escudarse en una orden ante los hombres ni ante Dios. Es preciso que cada uno se sienta el único responsable de lo que hace. Una de las cosas más bellas que escribió, aunque por desgracia no se conserva, es la carta en la que rehusaba otros destinos aparte de Barbiana. Aquella carta era espléndida. Decía: ustedes no tienen derecho de pedirme que vaya a otra parroquia así, de repente. ¿A qué parroquia quieren que vaya? Mi tarea está aquí. No la puedo cambiar.
Pienso que la escuela de Barbiana era una escuela fundamentalmente laica. Aunque yo, cuando iba allí, por respeto a él, también iba a misa, pero nunca me obligó a ser católico. Quiero decir que nunca me habló de los sacramentos ni de la religión. El saber era presentado en términos científicos. Don Milani nunca transigía a este respecto. ¿Qué era lo que le reprochaban los profesores contrarios a don Milani? Decían, tú no estás cualificado para enseñar. Esa era la primera crítica. Luego, decían que no seguían ninguna estructura fija durante el curso y le criticaban por enseñar ciertas cosas en lugar de otras. Pero sobre todo se trataba de prejuicios de naturaleza ideológica. Esa era la verdadera herejía para ellos. Al cabo del curso, los alumnos de don Milani debían presentarse a los exámenes de la escuela pública y demostrar si la extraña cultura de Barbiana podía hacer frente a las enseñanzas de la escuela ordinaria. Nosotros, como no teníamos controles, debíamos hacer un examen todos los años. Había que prepararse un poco por libre, como si fuera para el carné de conducir. Y al final del curso, en junio, hacíamos 15 días de exámenes. Italiano, francés, matemáticas y todas las asignaturas obligatorias de aquella época. Durante el último mes había que prepararse para el examen. Para ello seguíamos un programa, pero solo durante el mes anterior al examen. Todos estudiábamos como locos porque el examen estaba cerca y queríamos sacar buena nota. Cuando se acercaba la fecha estábamos todos muy motivados y redoblábamos el trabajo sin que nadie nos dijera nada. No sé si fue por nuestra forma de ser, nuestro modo de vestirnos o por nuestro pelo tan corto, pero apenas llegamos al pueblo de San Lorenzo nos clasificaron como los chicos de don Lorenzo Milani. Los profesores nos miraban de arriba a abajo como diciendo, ah, estos son los que se creen que han bajado aquí a enseñarnos algo. La gran mayoría estaba en contra nuestra. Criticaba la escuela de Barbiana porque pensaba que don Milani era un tipo raro. Decían, ¿de dónde viene este cura? ¿Es un marciano? Yo no me acuerdo muy bien de los detalles, pero por lo general, a cada pregunta que te hacían, querían siempre la respuesta perfecta. No te perdonaban ni un fallo. Recuerdo que fui al gimnasio y había dos pelotas, una grande y una pequeña. El profesor me dice, ¿con cuál de estas pelotas se juega al baloncesto? Y yo, a decir verdad, no sabía la respuesta, así que dije, esa, la más grande. El profesor me miró y me dijo, siempre serás un infeliz, usaremos la pelota pequeña. Ellos siempre buscaban el pretexto para decir cosas como, mira, que no has estudiado esto, ¿eh? ¿Habéis visto lo que enseña ese don Milani, eh? Había preguntas que no querían responder porque, según ellos, no tenían importancia. Y recuerdo que tuve que hacer cierta presión sobre algunos profesores cuando se reunió la comisión, ya que no querían que los chicos pasaran de curso de ninguna manera. Decían, no es solo que no sepan esto o lo otro, es que además son insolentes. Y cada año, el 99,9% de los alumnos aprobaba los exámenes de la escuela estatal. Don Lorenzo me decía, no te dejes llevar por el programa que te pongan los profesores del Estado. Tú debes hacerte tu propio programa, todo tuyo, que te sirva durante toda la vida. Así verás que cuando vayas al examen todo irá bien. Si luego te quieren suspender, te suspenderán. Y si no, te dejarán pasar al próximo curso. Pero de todas maneras, no es ese trozo de papel lo que te va a servir en la vida.
Don Milani decidió que durante el verano se organizarían regularmente viajes al extranjero. Alemania, Francia, Inglaterra e incluso África del Norte fueron los destinos de los alumnos de Barbiana. Solían ir de dos en dos y viajaban en tren o en autostop. Tanto en Italia como en el resto de países encontraban alojamiento gracias a los contactos realizados por la escuela, pero tenían que buscarse trabajo ellos mismos, ya fuera en fábricas, puertos, comercios, etc. Así, ganaban lo suficiente para mantenerse y por la tarde iban a clases de idiomas. Mi padre dijo, ¿pero cómo, don Lorenzo? ¿Va a mandar mi hijo a Inglaterra? ¿Está de broma? Y él contestó la vez que enviaron a Nevio, ¿qué es lo que prefiere? ¿Un niño que se esconde en las faldas de su madre o quiere un hombre? Entonces fíese de mí, tenga confianza en mí. No me rendevo conto della cosa, della situazione. Al principio no me daba cuenta de la situación. Después, cuando ya había partido en su primer viaje, empezaba a pensar en todos los riesgos que corría el chico haciendo autostop. Luego me preocupaba menos, pero durante el primer viaje, bueno, tuvimos que confiar en Dios y en el buen hacer del sacerdote, porque si no... Pero de todas formas, él siempre lo organizaba de manera extraordinaria, con todos los números de teléfono, todos los puntos de acogida, todo por escrito. Los chicos solo tenían que seguir ciertas instrucciones y así, según él, las cosas no podían ir mal. Nevio Santini, feligrés de mi parroquia y alumno mío, viaja con la autorización de sus padres. Va a Inglaterra para estudiar inglés. Su compañero Paolo Lendi le espera en casa de Mr. Barnals, en el 34 de Elena Road, Reilly. En caso de necesidad, ruego me telegrafíen. Lorenzo Milani, párroco de Barbiana, Vicchio. Los alumnos que permanecían en Barbiana también se beneficiaban de los viajes de sus compañeros. Los viajeros debían escribir como mínimo 2 o 3 cartas por semana al párroco. Nos contaban sus problemas con la gente, el ambiente un poco racista que ya existía por aquella época. Recuerdo que decían, en Inglaterra se está bien, pero somos italianos. También hablaban de lo mala que estaba la comida y cosas por el estilo. Era una apertura. Aquellas cartas eran auténticos reportajes periodísticos. Una vez fui a su casa y me dijeron que no podía verle porque se había enfadado con un muchacho. Yo pregunté por qué y me dijeron, el padre está muy disgustado porque el chico le ha dicho que quiere ir a la escuela técnica en Florencia. Me quedé a esperarle y cuando el padre llegó le dije, oye, ¿qué es lo que pasa con ese chico? Él respondió, no te imaginas, el chaval no entiende nada de nada. Es un imbécil, no quiere comprender. Y entonces yo le defendí. Pero bueno, ¿qué tiene de grave? Él solo quiere ir a una escuela técnica, sacar un diploma y trabajar. Tú tampoco comprendes nada, eres una imbécil. A veces era muy explícito. Tú no crees absolutamente en nada. No sabes lo que se va a perder. No sabes lo que es esta escuela. Ni siquiera tú te das cuenta de nada. No sabes lo que el chico se está perdiendo por la técnica, las matemáticas. Ese horror de las matemáticas. Eso lo decía siempre. Siempre hay tiempo para aprender eso, pero lo otro, en cambio... Él conocía bien a sus alumnos y sabía dónde les quería llevar. Era muy útil aprender idiomas, porque es interesante que un obrero pueda, por ejemplo, comunicarse con sus compañeros de otras nacionalidades. Él decía que, como eran hijos de campesinos, debían tener una cultura para el trabajo, no una cultura general. Esa fue la primera pregunta que le hice a don Milani. Pero usted está predestinando a sus alumnos. Si son hijos de campesinos, ¿es que tienen que ser campesinos u obreros el día de mañana?
Sí, respondió. No deben salir de su clase social. En resumen, la idea era esta. Había que enseñar a los niños a saber elegir para quién querían trabajar, qué ideas preferían asimilar y qué valores decidían respetar. Si no se conseguía eso, esto no era una escuela, sino simplemente un montón de datos, listas de datos. Y eso no sirve de nada si no se le da un sentido más profundo, de elección. Una de las cosas que nos enseñó don Milani fue efectivamente a ver la miseria que hay en el mundo. Nos hizo darnos cuenta de que había mucha gente con muchas más dificultades que nosotros y que había que ayudar a esa gente, costara lo que costara. Mario llegó a Barbiana como castigo por haber conseguido malos resultados en la escuela oficial. Para su familia, Barbiana era una opción más, pero Mario nunca había elegido ir allí. Cuando dejé Barbiana a los 15 años de edad, bueno, en efecto estaba contento de irme. Pensaba, por fin voy a poder respirar. Bien, a mí me metieron en Barbiana para que pudiera trabajar y estudiar en el mismo sitio. Yo entonces tenía muchos amigos de mi edad, con los que he perdido el contacto, que por entonces habían dejado el colegio y se habían puesto a trabajar. Ellos llevaban una vida totalmente distinta. Aunque trabajaban, el sábado y el domingo salían a divertirse. Iban a bailes, tenían novia, tenían moto o bicicleta, iban a jugar al fútbol. Nosotros no teníamos nada de eso. Una vez por mes un barbero subía a Barbiana para pelarnos. Eso ya era una mala pasada. Era como en el ejército. Llevábamos el pelo tan corto como los reclutas. No éramos libres, de hecho estábamos hechos a su imagen. Todo lo que puedo decir es que nos trataban como adultos, aunque en realidad solo teníamos 11 años. Eso es lo único que puedo reprocharle a la escuela. Los chicos de Barbiana eran un poco distintos de los demás, cada uno a su manera. Estaban acostumbrados a hablar de una manera especial. Yo creo que esta pequeñísima escuela destacaba mucho entre las demás. Pienso que sería maravilloso ver salir silbando de mi escuela a un vástago vigoroso y diferente a los demás, con todos sus secretos íntimos, con una infinidad de ideas en común conmigo y una multitud de secretos que no compartirá con nadie. Sería maravilloso en mi vejez recibir un tirón de orejas de un muchacho, porque eso es signo de que el chico ya es un hombre y no necesita protección. Esa es la finalidad de toda escuela, educar a muchachos para que al fin lleguen a ser más grandes que ella misma, tan grandes que puedan reírse de ella. La escuela debería esperar ansiosa al glorioso día en que su mejor alumno diga: pobre vieja, no comprendes nada. Y la escuela respondería renunciando a conocer sus secretos, feliz solamente con saber que sus hijos están llenos de vida y de rebeldía. En los años posteriores, don Milani cayó gravemente enfermo y al principio de 1967 su enfermedad empeora. Nosotros nos enteramos de forma muy natural. Un día llegó don Cesare con los análisis de sangre. Estábamos todos en clase y nos dijo: bueno, tengo un linfogranuloma, que es en una palabra leucemia. Y como vio que no habíamos entendido la palabra linfogranuloma, nos dijo a todos: coged la enciclopedia y buscad su significado. Y de esta manera nos preparó para su muerte, de forma tranquila. La enfermedad acaba con su vida el 26 de junio de 1967 a la edad de 44 años. Don Milani había solicitado que le enterraran en Barbiana, vestido con su hábito sacerdotal y con sus botas de montaña. Él no quería que la escuela continuara después de su muerte. En el último año no había aceptado alumnos nuevos.
Es más, él me dijo claramente que no era necesario ni útil conservar la escuela aquí. Nos recomendó a todos que siguiéramos enseñando, que enseñáramos a los niños necesitados de educación, pero que no hiciéramos un culto de don Milani, sino todo lo contrario. Don Milani y sus alumnos habían escrito un libro, Carta a una maestra de escuela, una vigorosa crítica al sistema educativo oficial. Se publicó un mes antes de su muerte y tuvo un éxito resonante. De este libro solo tengo buenas palabras que decir. En mi vida me he sentido tan entusiasmado por algo como para verme, en cierto modo, obligado a decir a los demás, leedlo. Aunque este libro utiliza la escuela como argumento concreto, en realidad trata sobre la sociedad italiana, sobre la calidad de la vida en Italia. El éxodo rural, antes frenado por la aparición de la escuela, volvió a tomar fuerza y los caseríos de la zona fueron quedando desiertos. Un domingo, después de una reunión, los alumnos decidieron cerrar la escuela. Los que quedábamos en Barbiana cuando murió don Milani hubiésemos deseado continuar con su labor y mantener vivo ese espíritu. Hoy en día me causa mucho pesar porque me hubiera gustado ver lo que hubiese pasado, lo que hubiésemos podido aportar. Pero para ser sincero, una vez muerto don Milani, consideré aquella experiencia terminada. En cuanto murió don Milani, prácticamente murió la escuela también. Lo hablamos entre nosotros, no crea que nos escondimos de la verdad. Dentro de cada uno de nosotros se hallaba el deseo de emprender algo, de seguir adelante, pero no teníamos la fuerza, ni hablando sinceramente, las cualidades para hacerlo. La escuela de Barbiana murió con su tiempo. Sin embargo, está claro que el pensamiento que creó Barbiana no ha muerto. La experiencia que para nosotros supuso aquella escuela la hemos transferido a la realidad de cada día, a la ciudad, a la patria, al sindicato, a la fábrica. Al salir de Barbiana, los muchachos antes tímidos y rechazados por el sistema educativo tuvieron que encontrar su lugar en la vida. Giancarlo se hizo geómetra. Silvano quería ser maestro y fue a la escuela oficial en Florencia, donde quedó literalmente traumatizado por los exámenes y los boletines de notas. Por fin consigue el diploma, pero no encuentra puesto de trabajo, de manera que termina entrando en el servicio jurídico de la Seguridad Social. Aldeviano es técnico en una empresa de perfumes. Luciano, después de debutar como pinche de cocina en hostelería, ha llegado a director de un gran hotel de Florencia. Mario vive en París y trabaja realizando grabados artísticos. Tras varios empleos, Nello trabaja de enfermero en el sector psiquiátrico. Este es, según él, el mejor medio que ha encontrado para dedicarse a los demás. Nevio actualmente es conductor de autobús. Anteriormente ha sido obrero de mecánica de precisión. Ha trabajado en un hotel, en una empresa agrícola, en una cadena de montaje de Fiat y finalmente camionero. También fue socorrista, animador de grupos, tocó el helicón con la jazz band de Vicchio y por último sindicalista. Mauro empezó trabajando de peón en los ferrocarriles. Enseguida llegó a ayudante de estación y tras varias promociones internas se convirtió en el jefe de estación de Vicchio. Es el responsable sindical de su sector. Tren regional procedente de Florencia llegará por la vía 2. Más o menos al mismo tiempo, su compañero Mileno fue nombrado jefe de estación de Borgo y, curiosamente, fue elegido delegado sindical del sector vecino. Fabio entró de obrero en una empresa de mecánica.
Pronto se adscribe al sindicalismo y rápidamente pasa a ocupar puestos de responsabilidad en Florencia hasta que la crisis golpea a su empresa a finales de los años 80. 250 obreros fueron al paro y él se alzó como portavoz de los más afectados. En cierta ocasión criticó a su sindicato que según él no cumplía con su función y decidió informar a la prensa. En resumen, ¿qué te ha aportado la escuela de Barbiana? Me ha enseñado a no bajar la testa. Yo diría que me ha enseñado a no bajar la cabeza ante nadie y a manifestar mi propia opinión abiertamente, sin esconderme. Mientras que antes quizá hubiera tenido miedo de expresar mis ideas, mis propios sentimientos. Tras salir de Barbiana, Eduardo también se hizo responsable sindical. En la misma época creó junto a otros antiguos alumnos de Barbiana unas escuelas destinadas a los niños con problemas de fracaso escolar. Después fundó una comunidad en forma de cooperativa agrícola y desde 1985 es educador especializado. Sea cual sea la tarea, todo acto debe hacerse de acuerdo con la conciencia de uno. Así decía una de las enseñanzas de Don Milani. Pero tras el cierre de Barbiana, las cosas han cambiado mucho. Yo también he luchado, pero luego, con el tiempo, he terminado por resignarme. Es decir, te acabas dando cuenta de que la gente también busca otro tipo de satisfacciones que no tienen que ver con socializar o con el placer de la solidaridad. Pero debo decir que a largo plazo el pensamiento de Barbiana y de Don Milani era un pensamiento minoritario. A lo mejor desde un punto de vista histórico global vencerá, pero nadie quiso vivir con tal nivel de coherencia porque quizás era inalcanzable o quizás utópico, no lo sé. Francuccio abandonó Barbiana a los 18 años. Tras una breve temporada en un sindicato partió al servicio militar donde pasó una mala época. Publicó un libro titulado Señor No. A su regreso participa en la misma escuela que Eduardo. Al cabo de 3 años, decide partir a Bangladesh y termina haciéndose enfermero especializado en enfermedades tropicales. Su deseo de justicia y de compromiso social le lleva a vivir entre los más pobres. Pero no puede compartir completamente la situación de las gentes del país y se da cuenta de que su estilo de vida, diferente al de los nativos, representa un testimonio de injusticia. Él personifica muy a su pesar un modelo social que suscita el deseo de promoción de unos en detrimento de otros. Termina volviendo a Italia y crea junto a otros compañeros un centro dedicado a los conflictos norte-sur. Da conferencias y participa en la escritura colectiva de libros a fin de dar a conocer los problemas del tercer mundo. Desde el punto de vista de Barbiana, ¿qué visión tiene de usted mismo? Creo que estoy en una situación bastante contradictoria siempre. En cuanto a mí, lo que yo creo que debería ser el comportamiento más adecuado... En fin, si dependiera de mí no viviría aquí. Mi elección sería rápida. Probablemente estaría en Bangladesh. Siempre estuve convencido de que esa era la opción más justa, no porque creyera que allí podría echarle una mano a la gente para salir de su situación, sino simplemente porque era la decisión correcta en lo que concierne a la clase. Si vives con los pobres, tienes la seguridad de que el día que ellos decidan cambiar las cosas, estarás de su lado. Si vives con los ricos no tienes esa seguridad. Más bien existe la posibilidad contraria, que estemos frente a ellos apuntándoles con el cañón. Eso me hace sentir mal.